Buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo programa de Expertos de Ley. Este día desarrollaremos el tema la minería y el cuidado del ambiente en el Ecuador. Hemos invitado al doctor Steve Gamboa Valladares, especialista en Derecho Minero Energético. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un gusto para nosotros. Conozcamos el perfil profesional de nuestro invitado. Abogado Steve Gamboa Valladares, especialista en Derecho Minero Energético. Además, es abogado especializado en Derecho Público y Derecho Empresarial. Tiene más de 20 años de experiencia en sectores estratégicos y dirige la Unidad de Recursos Naturales en GSG Abogados Consultores. Queremos agradecerle al doctor por su presencia esta noche en el programa. Doctor, la primera pregunta que surge ahora es, la gestión ambiental en el país empezó una nueva etapa. El control de la minería ilegal, el combate a la deforestación, el manejo de los residuos y el cumplimiento de los tratados internacionales son algunos de los retos que afrontará este nuevo gobierno. ¿Se están dando ya los pasos correctos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y un cordial saludo a todos quienes nos ven. Bueno, el gobierno ha tomado un camino necesario, un camino lógico. La actividad minera formal, la correcta, la técnica, es producto de un proceso que no inició recientemente, es un producto de un proceso que inició con un cambio de normativo en el 2009 y que ha ido evolucionando favorablemente con miras a poder atraer inversión extranjera y desarrollo de minería técnica. Eso se logró y se ha ido logrando. Durante el 2015 y 2016, las empresas de minería, si no todas las más grandes del mundo, muchas de las más grandes del mundo, llegaron hacia el Ecuador y han empezado actividades de exploración en nuestro país. Esto es fácil de decir, difícil de lograr, y es tan cierto que durante el 2019 y durante el 2020, incluso con la pandemia, el sector minero logró atraer en cada año más de 400 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y el año anterior logró exportar más de 1.000 millones de dólares de minerales desde el Ecuador, algo que es, además de una cifra récord en el caso de Ecuador, corresponde a un crecimiento del triple de lo que se venía exportando durante el 2018 y 2017. ¿Cómo le pone esto en relación a Latinoamérica, a Ecuador? Bueno, nos vuelve un punto atractivo, pero no solamente porque hemos incrementado la inversión y porque hemos incrementado la producción, sino porque además los países, sobre todo los países de Sudamérica, los que están hacia la costa del Pacífico, han iniciado un proceso de reanálisis sobre su experiencia minera. Nosotros somos un país realmente nuevo en minería pensada hacia mediana y gran escala, y recién nuestros dos únicos proyectos mineros de gran escala, Mirador en cobre y Fruta del Norte en oro, empezaron producción a finales del 2019 o inicios del 2020. Ecuador se ve como un punto atractivo, yo digo como el futuro campeón de América, pensando en su competencia con sus vecinos. Perú acaba de tener un cambio de gobierno con un nuevo presidente con una visión ideológica distinta. Y Chile, que es un país tan minero como Ecuador petrolero, es decir, hace más de 50 años nuestro país del sur del continente, identificó en el cobre una oportunidad y esa demanda y esa producción fue creciendo conforme la demanda mundial. El desarrollo de China además se apalancó muchísimo en el cobre. Pero Chile está a las puertas también de una reforma constitucional, donde las líneas de preocupación ambiental alegan que la minería ha dado o ha quitado más de lo que ha dado. De nuevo, los macronúmeros no dicen lo mismo. ¿Cómo apoderarnos de ese primer lugar tomando en cuenta que nuestros principales competidores están quedándose rezagados? Bueno, es un gran momento primero porque los mercados internacionales, y eso se vio en la reducción del riesgo país, los mercados internacionales han visto de manera positiva la llegada de un gobierno con una visión de centro derecha. De un gobierno cercano a los mercados, un gobierno de banca, y eso ha sido percibido de manera favorable con relación a la inversión extranjera. Pero segundo, el país necesita tres cosas que son fundamentales para desarrollar. Yo diría que 5, pero trabajemos sobre 3 en razón del tiempo. Primero, seguridad jurídica. Las inversiones que ya llegaron, los derechos que se han otorgado, los contratos que se han firmado no pueden ser modificados unilateralmente por el Estado. Cuando dice que se han firmado es de los que vienen de los gobiernos anteriores. Así es, los que vienen de gobiernos anteriores, porque al final si la negociación no fue la mejor, que yo creo que fueron negociaciones muy justas, pero si se cree que se puede conseguir más o negociar más, debe ser voluntario. Lo segundo es el cuidado y manejo ambiental y del agua. Esto a veces parece muy romántico
Porque claro, nosotros vemos a nivel de las ciudades que se arman grandes conflictos por la tala de un árbol, por el maltrato quizás de un animal doméstico, y se pierde el norte de lo que realmente tiene un impacto en el territorio. Entonces, lo importante es que en el mismo decreto del presidente, y a su vez lo ha mantenido en varias entrevistas el ministro Manrique, que el cuidado ambiental va a ser fundamental para el desarrollo del sector minero y de todas las actividades productivas. ¿Por qué en el sector minero hay mayor preocupación? No porque sea más complejo o contaminante que quizás otras industrias, sino porque el tema emocional, emotivo, el discurso político hace mucho más eco en el tema minero. Entonces, el cuidado ambiental es fundamental. Se recuerda que en Ecuador la Constitución le reconoce derechos a la naturaleza, que es algo que no solamente es único en la región, es único en el mundo. Entonces, el Ecuador se enfrenta a un reto mayor en el caso del ambiente y la naturaleza. Y el tercero, ya dijimos, ¿no? Primero, seguridad jurídica, segundo, el tema ambiental y cuidado del agua, y el tercero es la actividad extractiva ilícita, que se la conoce, que comúnmente se la llama minería ilegal. Los mineros no le decimos minería ilegal, ¿por qué? Porque minería es la extracción lícita. Para alguien que extrae sin permisos, sin derechos concesionarios, sin derechos mineros, sin autorización del Estado, es alguien que hace extracción ilícita. Y esto es un dato interesante. El Ecuador no de ahora, sino de antes, ya tipificó como delito la extracción ilícita de minerales, es decir, en Ecuador es un delito penado con penas de 3 a 10 años, pero además también está tipificado de manera independiente el financiamiento de esa actividad. No puede ser que una industria que está exportando $1.000 millones, que tiene más de 6.000 derechos mineros vigentes, que le da trabajo a más de 50.000 personas y que representa inversiones para los próximos años por más de $1.000 millones de aquí hasta el 2023-24, no puede ser que esa industria tenga una agencia compartida con otros donde un técnico tiene que andar revisando a los tres. No tiene sentido, no tendría ningún sentido. Sí, así es, yo creo que por lo menos esta industria le amerita un control específico, porque además el control del Estado es la voz de calma en las comunidades, y eso es importante, porque normalmente la preocupación que se degenera en la comunidad viene de la falta de información, pero la comunidad no necesariamente va a creer en lo que la empresa minera le va a decir, porque además creerá que es una información sesgada, que es una información parcializada. Es ahí donde entra el Estado, la necesidad de control técnico y la transparencia de la información. Entonces, si tenemos una entidad de control que combata la actividad ilícita, la extracción ilícita y fortalezca el control de aquellas actividades que sí están autorizadas, más el cuidado del ambiente de manera responsable y con recursos suficientes, más seguridad jurídica de los derechos ya otorgados, estaríamos hablando de un país que, insisto, puede ser el nuevo campeón de América. Tenemos ahora preguntas por parte de los estudiantes de la carrera de Derecho de UTEC. Vamos a escuchar, ¿ok? Buenas noches, mi nombre es Juan Canteral de la carrera de Derecho. Mi pregunta al señor expositor esta noche es la siguiente. Producto de la minería, legal o ilegal, las personas contraen enfermedades en la Amazonía por la contaminación del agua que existe en el mismo. ¿Qué sugiere usted al gobierno ante esta problemática? Muchas gracias por la pregunta, abogado. ¿Cuál es su comentario? Bueno, un saludo además al estudiante. Qué gusto saber que hay este interés sobre la actividad minera. Mira, primero hay que saber diferenciar. La actividad ilícita, la extracción ilícita, como mencionamos hace un momento, es una actividad que no tiene permisos, que no cumple ninguna normativa, que se presta no solo para la contaminación, para la trata de personas, para lavar activos, para un sinnúmero de delitos conexos. Entonces, no es lo mismo hablar de minería ilegal y de minería legal. Entonces, siguiendo la pregunta de nuestro alumno, sobre el ilegal, es poco lo que podemos recomendar que no sea combatir la actividad. El presidente, como les decía, en este decreto del 151, dispone que se vuelva a reunir el SECMI, que es la Comisión Especial contra la Minería Ilegal, que está conformado por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Gobierno, Fuerzas Armadas, la Agencia de Regulación y Control, el Ministerio propio del sectorial, que es el de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Esa entidad debe atacar la minería ilegal, y la minería ilegal, irregular, ilícita, no tiene cabida y no amerita análisis porque no tiene forma de formalizarse. Perfecto. Es ilegal. Y contra esa, todo el peso de la ley. Mientras a su vez, aquella que cumple con los permisos tiene varias obligaciones, y entonces es muy raro pensar que la actividad minera formal que cumple con permisos, que tiene un licenciamiento ambiental, que ha obtenido un certificado de eventual afectación del agua, que tenga un permiso de aprovechamiento productivo del agua, esté generando contaminación o afectación. Y si así lo fuera, en algún caso específico, es ahí donde entra lo que también mencionábamos hace poco, el control del Estado. Para contestar a nuestro alumno, a la informal,
total ataque, denuncia, compromiso. Y a la que es formal y cumple técnicamente, si hubiera un incumplimiento, también hay que denunciarlo para que las autoridades tomen y asumen el control sobre aquello. Muchas gracias, abogado. Vamos a una primera pausa, volvemos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEG, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEG. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos Y lo haremos en UTEG. UTEG presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEG para poder lograrlo. Continuamos este diálogo con el abogado Steve Gamboa Valladares. Abogado, la minería se ha convertido en la actividad que atrajo la mayor inversión extranjera directa durante los años 2019 y 2020. Además, duplicó las exportaciones con el inicio de la inversión a gran escala. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional se levantan varias voces de reparto contra la actividad. ¿Sería necesario reformar la ley de minería? De ser así, ¿cuáles serían los temas que necesitan reformarse? Gracias. Mira, yo no creo que la ley de minería necesita mayores reformas. Esto va de la mano a lo que hemos venido conversando hoy, la importancia de la seguridad jurídica. Cada vez que un país... Ese es el punto principal. Que cada vez que un país quiere cambiar las normas, así sea pensando en que lo va a hacer mejor, genera una alerta y una inestabilidad a aquellos que ya están trabajando en el país o a aquellos que están analizando el país. Hay que entender que quien decide invertir en un país para hacer minería no lo decide de la noche a la mañana. Esto parte de un análisis de 2, 3, 4 años de ferias internacionales, de acceso a información geológica, de revisión normativa, de due diligence de negocios que ya existen aquí o de normativa propia del Estado, una revisión del decrecimiento, por ejemplo, del riesgo país o de la aceptación de las inversiones. Entonces, no es que un país decide, cuando tú cambies la ley hoy, no es que mañana entra al país, por eso es una enorme cantidad de inversión y viceversa. Sí puede pasar que una mala decisión en un cambio normativo repela no solamente la inversión que podría venir, sino la que ya está aquí. Entonces yo me atrevería a pensar que lamentablemente hoy la Asamblea Nacional está trabajando con un sesgo ideológico y haciendo político lo que debe ser una discusión técnica. Si nos preocupa el ambiente, hay que revisar la normativa ambiental, que como te decía es muy exigente. Sin embargo, ¿qué importa tener una normativa exigente sin una entidad de control con recursos suficientes? Mi sugerencia es, no discutamos más eso, estamos queriendo ponerle la quinta pata al gato, generar mucha preocupación, mucho ruido hacia afuera. A veces los mismos asambleístas, por su percepción política, se quieren alinear al momentum que vive el continente y es todo lo opuesto. Hoy, legislativamente hablando, debemos estar lo más alejados del momentum que vive el continente y apuntar más bien a ser una isla de oportunidades para inversión. Recordemos, el Ecuador maneja una moneda que ya por sí misma es atractiva para un inversionista. Aquí tenemos dólares. No perdamos la ventaja de estar dolarizados sobre pretexto de ponernos a la par de los que sin duda serán en el futuro errores en los cambios normativos de los vecinos. Justamente, ¿para quién somos atractivos en el mundo? Tomando todos estos puntos, el dólar, el momento que está atravesando con las leyes del Ecuador, nuestro país como un gran campo de trabajo. Para la actividad minera, nuestro punto de inversión natural debería ser Canadá. Canadá maneja la mayor cantidad de inversiones mineras en la región. Sin embargo, ya Canadá vivió una mala experiencia con el Ecuador cuando se emitió el mandato minero en el 2007. A pesar de que nuestra inversión natural debería ser Canadá, quien representa la mayoría de esos casi 1.000 millones de dólares que te comentaba se tendrán que invertir en los próximos 2 o 3 años en exploración minera, es Australia.
quien no ha tenido una mala experiencia con nosotros, quien tiene más de 60, 80 años trabajando en actividad minera, sobre todo en hierro, donde existe una empatía muy profunda sobre los derechos aborígenes y sobre los derechos ambientales. En consecuencia, esa inversión de alto nivel, de transparente origen, y de sensibilidad social ambiental es la que hoy está en Ecuador y es la que tenemos que cuidar, porque si se decepciona Australia de nosotros, más la decepción que tiene Canadá, muy difícilmente lograremos recuperar esa confianza en menos de quizás 10 años más de buenas decisiones. Vamos a tener una nueva pregunta de nuestro estudiante. Por favor, continuemos. Buenas noches, soy Alfredo Lagundi, soy de la carrera de Derecho y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los impactos sociales y económicos para las comunidades que viven cerca de la mina? ¿Y cuáles son las leyes que sancionan a la explotación minera? Abogado, ¿qué opinión le merece esta pregunta? Bueno, hay que diferenciar, y gracias para nuestro estudiante por la pregunta, hay que diferenciar, cuando se habla de impactos, los impactos pueden ser negativos como pueden ser positivos, la palabra es realmente neutral. En consecuencia, tomando la preocupación probablemente de los impactos negativos, en efecto, la actividad minera tiene impactos en las comunidades y puede representar un riesgo para su estabilidad social, para su congruencia social, incluso para su actividad principal. Pero usualmente esos impactos negativos se reflejan cuando la actividad minera viene de origen ilícito, porque es ahí donde hay necesidad de lavar dinero, metales preciosos como el caso del oro que se comercializa de manera irregular, un mercado negro no solamente de oro, un mercado negro de todas las provisiones que necesita la actividad minera, maquinaria, combustible, explosivos, etc. En cambio, si apuntamos a los impactos positivos, aquellos que debe tener la minería legal, formal, la que cumple con sus procedimientos, la minería lo primero que genera a favor de las comunidades son encadenamientos productivos, puesto que el proyecto minero, incluso desde su incipiente fase de exploración inicial, va generando servicios o provisiones que se requieren en el territorio. ¿Quién les va a vender la alimentación? ¿Quién les va a proveer alojamiento? ¿Quién les va a proveer transporte? ¿Quién les va a proveer incluso servicios de traducción? A veces servicios menos y más especializados. Desde ahí, y en el transcurso del tiempo, si la actividad minera empieza a encontrar resultados geológicos positivos, va a ir deviniendo en una mayor demanda de servicios y de bienes con relación a la comunidad. Y si la actividad minera se realiza de manera responsable, además va a favorecer, y para esto hay algunas iniciativas que ya están en Ecuador. Por ejemplo, Mining Share Value de Ingenieros Sin Fronteras ya está aquí generando y potenciando precisamente y transparentando la información de encadenamientos productivos en el Ecuador. También está ATI, que es la iniciativa de transparencia para industrias extractivas, que ya el país es país suscribiente, somos casi 60 países que formamos parte de esta iniciativa que transparenta lo que genera la actividad minera en los territorios. Y está por llegar Pact International también para hacer actividades con nosotros. Es decir, los impactos pueden ser positivos si la actividad minera se maneja de manera responsable. Y lo primero positivo a nivel social son los encadenamientos productivos, la generación de empleo de mano de obra básica y luego de mano de obra más compleja que se va a ir tecnificando conforme la actividad minera la vaya requiriendo. Y en el tema ambiental, que también nos preguntaban, los impactos positivos también existen en el tema ambiental, no solamente la preocupación negativa. El minero tiene que hacer primero un levantamiento de información, que en el tema ambiental se llama línea base. Nos preguntaba él cuál es la normativa. Bueno, el Código Orgánico de Ambiente y el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras precisamente hablan de esto y dicen, cuando una empresa minera recibe una concesión minera no puede empezar a hacer ni una sola actividad si no cuenta con una autorización del Ministerio de Ambiente y una certificación de no afectación o de eventual afectación del agua. Eso es lo primero, sin eso no puede empezar a trabajar. Y cuando los tiene, es cuando tiene que empezar a obtener toda esta información. Es decir, si el Estado ve al minero como lo que debe ser un socio, recibe no solamente pagos de patentes, de regalías, no solo recibimos dinero, porque a veces se nos acusa de eso, ¿no? Claro, el dinero, el oro sobre el agua. No, también recibimos información social de esos territorios que el Estado no tiene, desde censos poblacionales, de necesidades básicas insatisfechas, desde requerimientos de capacitación, de comunicación, de formación, que no hay y que los levanta la empresa minera en su línea base social. Y también información de especies arbóreas, de flora, de fauna, de cuencas hídricas, que tiene que levantar, y eso es a través de consultores ambientales
materiales que contrata la empresa minera. Entonces, si el Estado aprovecha toda esa información, va a lograr tener un mapa mucho más completo social, ambiental e hídrico. Y el Ecuador, el gobierno, los estamentos están utilizando esa información. Hoy, lamentablemente, se la usa muy poco. Esa es la realidad. Hoy se usa poco. Desperdiciando información. Sí, pero un poco lo que nosotros mantenemos siempre es que el Estado no utilice todo lo que dispone, de todo lo que dispone, no es culpa del sector minero, ni sería culpa de ningún otro sector. Pero el Estado culpa al sector minero y le bloquea de cierta forma. El Estado lamentablemente no transmite toda esa información porque no la absorbe en su beneficio. Y claro, como no la absorbe, no la reproduce el territorio y en consecuencia las comunidades sienten que no hay ningún beneficio como consecuencia de la actividad. Pero bueno, ojalá se cumpla. El presidente, como les decía, en el 151, en el decreto, ha dispuesto también un proceso de socialización, de difusión y de participación social sobre los resultados positivos de la actividad minera. Te quiero invitar a que vayamos a un nuevo corte para cerrar nuestro programa. Regresamos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEG, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEG. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos Y lo haremos en UTEG. UTEG presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar Estudia maestría en Derecho Constitucional en UTEG para poder lograrlo. Agradecemos a nuestro invitado de esta noche por su extraordinaria participación y aporte académico. Destacamos además la participación de nuestros estudiantes de la carrera de Derecho en este espacio de opinión y a todos ustedes por habernos acompañado. Abogado, un gusto haberlo compartido con usted. Muchísimas gracias y permíteme felicitar a la Universidad Tecnológica Empresarial. Es una universidad en la que yo conocí varios años atrás. Alguna vez tuve la oportunidad de ser profesor acá. Esta iniciativa de expertos de ley es muy valiosa acercar hacia el alumnado la oportunidad de preguntar, de cuestionar. Al final del día el abogado requiere para su formación, y esto es inevitable, cuestionar y cuestionarse, porque el derecho es una rama del conocimiento que está en constante evolución, y si no nos cuestionamos sobre lo que hoy está normado, difícilmente vamos a poder ir mejorando la calidad normativa y en consecuencia la calidad de los estudiantes y profesionales del futuro. Entonces muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantado de haberlos acompañado acá. Abogado, ha sido un gusto compartir con usted este programa, muchas gracias. Muchas gracias por su atención, nos encontraremos en el próximo programa de Expertos de Ley, donde desarrollaremos distintos temas de actualidad en el ámbito jurídico del país. Recuerden que nuestra oferta académica de pregrado incluye la carrera de Derecho en sus distintas modalidades. Así también, en posgrado, nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Para más información, visita www.utec.edu.es, así como también las cuentas oficiales de UTEG en redes sociales. Hasta la próxima.